que se renuevan cada día, Señor. Por eso te agradecemos, Padre, porque delante de tu presencia y en el nombre de tu Hijo, Señor, tenemos acceso, tenemos vida nueva, tenemos promesa, tenemos esperanza en ti, Jesús. Por eso te agradecemos, Señor, por eso te alabamos, Padre, y delante de ti entregamos nuestras cargas, nuestras debilidades, nuestros errores, Señor, que a veces son tan flagrantes, Señor amado, pero a veces son ocultos a nosotros. Todas aquellas cosas, mi Dios, que están en contra de tu voluntad, Señor, te pedimos que tú las quites, las saques de nuestro corazón y podamos ser llenos de tu presencia, de tu Santo Espíritu, Señor, para recibir tu palabra, para crecer en tu gracia, en el conocimiento tuyo, Señor, para ser cada día conforme a la imagen perfecta de tu Hijo Jesucristo, Señor amado. Te rogamos en esta noche, Señor, que tú también vayas agregando a cada uno de nuestros hermanos al servicio de hoy y que este momento que vamos a estar reunidos en medio sea un momento de gozo, de bendición para cada uno de nosotros, Padre. Te lo imploramos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Padre. La lección se encuentra en Mateo 21, del 28 al 32. Mateo capítulo 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 21, del 28 al 32. Habiéndola encontrado, mis hermanos, le daremos lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra, mis hermanos, en nuestros corazones. Bueno, esta parábola, que en nuestra Biblia aparece con un subtítulo, en las Biblias más modernas no tiene ese subtítulo, hermano, porque corta un poco el relato de esta parábola, ¿cierto? Lo podemos decir así, es el diálogo, es parte del diálogo que el Señor tiene con los sacerdotes y los ancianos del pueblo que se acercaron a él a preguntarle. Ya recuerde que la lección anterior comienza con esta entrevista, ¿cierto? Con estas personas que acuden al Señor y le preguntan y le dicen con qué autoridad haces estas cosas, ¿ya? El Señor, continuando en esta conversación, ¿cierto? Les da esta parábola. Recordemos nosotros que esta conversación, aunque más que conversación, hermano, sin duda que es de alguna manera eh, podemos decir, una especie de controversia que quieren plantear los sacerdotes y los ancianos del templo para desacreditar a Jesús, ya para desenmascararlo. Ese es su propósito, ¿cierto? Ellos no van como meditábamos el jueves pasado, o el último jueves que tuvimos estudio, ellos no van con un propósito de conversar, de dialogar, de querer descubrir la verdad, sino que van con un propósito, hermano, de desacreditar
desenmascarar, hermano, al Señor Jesucristo. Y este diálogo, ¿cierto? Nosotros sabemos que parte con la pregunta que ellos le hacen, ¿con qué autoridad hace estas cosas? El Señor les dice, bueno, antes de responderle con qué autoridad hago estas cosas, respóndanme ustedes lo siguiente. Y si me contestan, yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. ¿Cierto? Y el Señor les pregunta si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Y ellos, hermano, se ponen de acuerdo para tratar de responder. Seguramente se reúnen, comienzan a dialogar entre ellos y ven las opciones, ¿cierto? Cómo el Señor, cuáles son las opciones que el Señor planteó y qué les conviene para sus planes responder. Y ellos se dan cuenta de que no podían decir que el bautismo de Juan era de los hombres, porque, bueno, la gente tenía a Juan por profeta y tenían miedo a la multitud, ¿cierto? Eso es lo que ellos discutían entre sí, ¿ya? Y, ¿cierto? No podían decir, sí, no podían decir que era del cielo, porque ellos sabían la respuesta del Señor, ¿por qué no le creíste? Entonces, nosotros en el estudio pasado meditábamos, bueno, si el Señor había respondido o no a la pregunta, ¿ya? Y el Señor la respondió. Tal vez no de una manera directa, pero sí respondió a la pregunta con qué autoridad hacía estas cosas. Porque el Señor redujo las posibilidades a dos situaciones, ¿cierto? O es del cielo o de los hombres. ¿Con qué autoridad hago estas cosas? ¿Con una autoridad humana o con una autoridad divina? Al mismo nivel de lo que recibió Juan. Si Juan era del cielo o de los hombres. Entonces, lo que nosotros meditábamos en el estudio pasado, hermano, era lo siguiente, que la palabra de Dios les habló a estos hombres, los sacerdotes y ancianos que se acercaron con malas intenciones a conversar con Jesús, recibieron de la fuente misma, hermano, del Evangelio, recibieron la proclamación del Evangelio, que estas cosas, que estos prodigios, que estos milagros, que esta enseñanza, que esta doctrina que Jesús traía, era era revelado de parte de Dios. Y eso es la proclamación del Evangelio, hermano. Ahora, ¿qué sucedió con ellos? Que ellos colocaron excusas y contestaron a la pregunta del Señor, no sabemos de dónde era el bautismo de Juan. Y eso fue como modo de excusa, hermano, para no responder sabiendo que el Señor lo había colocado en una encrucijada. Pero esta palabra del Señor, ¿cierto? Que no es solamente un juego argumentativo, como está tan de moda en estas fechas electorales nuestras, ¿cierto? No es una herramienta para ganar un debate, hermano, sino que lo que vemos en el caso del Señor es que Él le está dando la oportunidad a esta gente que se arrepienta, ¿ya? Porque si ellos honestamente hubieran contestado, bueno, en realidad el bautismo de Juan era del cielo, eh, rápidamente tuvieron que haberse arrepentido, ¿no? Porque ellos no le creyeron. Entonces, el Señor, teniendo, hermano, y esto es importante y nos sirve como consejo para cada uno de nosotros, hermano, que el Señor abriendo la puerta del Evangelio y teniendo de dónde, hermano, poder comunicar la palabra de Dios, comunicar el Evangelio, el Señor nos suelta esa hebra, ¿ya? Esa puerta el Señor todavía no la cierra. Y que Dios nos dé a cada uno, ¿cierto? La gracia y la sabiduría, ¿cierto? Para poder detectar aquellas puertas que se abren o aquellas hebras que quedan ahí, mis hermanos, de las cuales uno puede tomar para pregonar, para predicar, hermano, y para, ¿cierto? Como se hacía antiguamente, izar la bandera del Evangelio. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando el Señor cuenta esta parábola, nuevamente, hermano, el Señor le está dando la oportunidad a esta gente que se arrepienta, ¿cierto? Porque el versículo 28, que vemos el primero, dice, pero ¿qué os parece? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Esta pregunta el Señor se la hace a los sacerdotes, a los ancianos que fueron a preguntarle, pero ¿qué os parece?
un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, señor, voy, y no fue. ¿Ya? Esa es la parábola, hermano, es una parábola bien breve, bien corta, hermano, pero nuevamente el Señor aquí está abriendo, la lección está en Mateo 21, del 28 al 32. Aquí el Señor nuevamente mantiene abierta la puerta, hermano, para que estas personas se puedan arrepentir y puedan creer en el Evangelio. Ahora, todos nosotros, ¿cierto? Eh, conocemos, ¿cierto? Esta parábola, ¿ya? El único que cuenta esta parábola es el Evangelio de Mateo, no aparece en los otros evangelios. El único que nos da cuenta de esta parábola es Mateo. Ahora, esta parábola, ¿cierto? De alguna manera tiene la misma, podemos decir, hermano, tiene como el mismo contenido de la parábola del hijo pródigo, ¿ya? De hecho, recordemos que la parábola del hijo pródigo, al igual que esta, está dedicada a los sacerdotes o a los fariseos, hermano, a aquellos que se resistían a escuchar a Jesús, a recibir a Jesús. A ellos está dedicada esta parábola, ¿ya? Y el contenido tiene harta semejanza porque nos encontramos con dos clases de hijos, ¿ya? También, ¿cierto? Esta parábola tiene como propósito, entonces, podemos decir así, esencialmente, hermano, dejar en claro, hermano, que podemos decir, hay dos tipos de respuesta al Evangelio, ¿ya? Y el valor que tiene, hermano, el valor que tiene el hacer más que el decir, ¿ya? El valor que tiene, hermano, el hacer más lo que uno dice que hace. Y por último, y tal vez no como un, no como un objetivo, ¿cierto? Podemos llamar así, directo, pero consecuentemente con eso, hermano, o sea, unido a esto, el Señor aprovecha de responderle la pregunta que ellos no quieren contestar. ¿El bautismo de Juan de quién era? Del cielo o de los hombres? Y el Señor aprovecha, hermano, para reivindicar, ¿cierto?, el ministerio de Juan el Bautista, ¿ya? Y esa es la parte final, que es la conclusión que el Señor saca de la historia, ¿cierto? El Señor aprovecha de reivindicar, de decir que lo que ustedes no me quisieron contestar, de dónde venía el ministerio o el bautismo de Juan, el Señor, a través de los testimonios, a través de las obras, ¿cierto? Del efecto que produjo ese ministerio, el Señor aprovecha de reivindicar el bautismo de Juan. Veamos entonces, hermanos, algunas cosas ya de esta parábola. Sabemos que la parábola consiste en que hay un padre que tiene una viña y tiene dos hijos, ¿no? A uno le dice que vaya a trabajar a la viña y él dice que no, pero después arrepentido fue, y luego tiene otro hijo, ¿cierto?, al cual le pide lo mismo y él respondiendo que va a ir y no va, ¿ah? Y eso nosotros lo podemos, hermano, traspasar y decir, bueno, en este mundo existen dos tipos de personas, ¿ya? Existen dos tipos de personas. Aquellos, hermanos, que yo acá le escribí y le puse, ¿cierto? Aquellos desobedientes, ¿ah? Aquellos desobedientes, irrespetuosos inclusive, desobedientes y respetuosos, que después se arrepienten, ¿ah? Y aquellos, hermanos, que podemos catalogar personas que son los falsos obedientes, ¿ya? Y de esos dos tipos de personas, hermano, el llamado es el mismo, ¿ya? Y esto es lo que la puerta que el Señor les abrió, la puerta que el Señor les abrió a los sacerdotes y a los ancianos del templo que les fueron a preguntar. El llamado es el mismo, ¿no?
¿Cuál es el llamado a estos dos tipos de personas? Es al arrepentimiento. Y una de las enseñanzas que también tiene esta parábola, hermano, es el valor grande, mis hermanos, que el Señor le da al arrepentimiento. De hecho, si podemos reducir la, hermano, si podemos reducir a lo más mínimo eh, nuestra relación con Dios, es en arrepentimiento, hermano. Porque la única manera de poder volvernos a Dios es arrepentiéndonos. Entonces, veamos entonces un poquito, hermano, con la ayuda del Señor, dos tipos de personas. ¿Ya? Los primeros, ¿cierto? Son aquellos irrespetuosos, ¿ya? Eh, Personas duras de corazón, ¿cierto? Que ante la voz del Padre le dicen que no, ¿ya? Ahora, ese no, hermano, es un no muy, es un no improcedente, hermano. Es un no irrespetuoso, ¿ya? Puede ser honesto, ¿ya? Puede ser un no sincero, pero eso no hace que ese no sea bueno. El padre de la viña le dice al hijo, ¿cierto? Ve hoy a trabajar en mi viña. Y él le dice, hermano, de manera vehemente, inclusive podemos decir, de manera irrespetuosa, de manera un poco, eh, hermano, algo que no se justificaba, no quiero, ¿ya? No quiero. Entonces, acá, mis hermanos, eh, pueden haber muchas razones, hermanos, para ese no quiero, ¿ya? Ante el llamado de Dios, pueden haber muchas razones para decirle de manera irrespetuosa, como decimos nosotros, ¿cierto? No al Señor, decirle no a Dios. Pero ese no a Dios, mis hermanos, no tiene ningún valor, ¿ya? No tiene, hermano, no tiene, que uno podría decir, bueno, es un no sincero, es un no porque a lo mejor le faltan pruebas para poder creer, pero es un no totalmente injustificado, ¿ya? Es un no, es una negativa, ¿cierto? Es un resistirse al llamado del Evangelio, hermano, que delante de los ojos de Dios, hermano, lo que le espera a esa persona que se niega a someterse, a amar, a obedecer a Dios, hermano, es la condenación, ¿ya? Esa persona que le dice no a Dios, ¿ah? Que se resiste al llamado al Evangelio, que a pesar, mis hermanos, de que goza de las bendiciones de Dios, ¿ah? En este mundo, aún así como está este mundo, pecaminoso y perdido, esa persona, hermano, que le dice no a Dios, no tiene otra oportunidad, hermano, más que, o sea, no tiene otra consecuencia más que el castigo de parte de Dios. Entonces, esta persona puede ser sincera, puede ser honesta, puede ser una persona que tenga a lo mejor inteligencia, hermano, tiene voluntad, ¿ya? Pero es una persona, hermano, mal agradecida, ¿no? Es una persona, hermano, porque acá nos encontramos, a pesar de que la parábola es bastante corta, hermano, eh, eh, el padre con plena confianza, ¿cierto? Le dice al hijo, ve hoy a trabajar a mi niña, ¿ah? De hecho, en la manera en que lo expresa, hermano, ni siquiera es como una orden, es como una solicitud, ¿ya? Esto, hermano, es algo que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta, por lo siguiente, porque en el Evangelio no hay personas, ¿cierto?, naturalmente creyentes, ¿ya? No hay personas que por naturaleza crean en el Evangelio. No hay personas que estén en una correcta relación con Dios, hermano, por el solo hecho eh, de, de que sean buenas, o que sean sinceras, o que sean correctas, ¿ya? De hecho, lamentablemente, como
hay muchas personas, ¿cierto?, que juzgan mal a la iglesia porque piensan, ¿cierto?, que hay mucha hipocresía, que tal vez la hay, de hecho la hay, hermano, efectivamente la hay. Hablando en general, efectivamente hay hipocresía en la iglesia. Entonces, esa misma hipocresía a estas personas honestas, a estas personas sinceras, esto no les gusta, ¿ya? Y lo rechazan, ¿cierto? Les repugna. Entonces, ahí uno dirá, bueno, pero tenía buenas intenciones, era una persona sincera, era una persona directa, pero hermano, eso delante de Dios no tiene ningún valor, ¿ya? No tiene ningún valor, está bajo la condena de Dios. ¿Ya? Por ahí se puede pensar, ¿cierto? Y hacer memoria, ¿cierto? Eh, a lo que el Señor Jesucristo le dice a Juan en el Apocalipsis, ¿cierto? En las cartas a las 7 iglesias, cuando el Señor le dice, veamos hermano, le dice a la iglesia, le dice, ojalá fuese frío o caliente, ¿ya? Por cuanto eres tibio, ¿cierto? Te vomitaré de mi boca. Entonces uno dirá, bueno, hay que tomar una posición. Entonces algunos dicen, bueno, mejor ser frío, ¿ya? El mensaje de la iglesia de la Odisea, ahí en Apocalipsis 3, ¿cierto? Verso 15. Apocalipsis 3, verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Yo conozco tus obras, dice, que ni eres frío ni caliente. ¿Ya? Entonces, a veces esto se malinterpreta diciendo, bueno, lo que no hay que ser es tibio, por supuesto, eso está bien dicho, no hay que ser tibio en las cosas del Señor. Pero hay personas que dicen, bueno, caliente es ser creyente y frío es la gente que no se arrepiente. Pero ese no es el punto del mensaje, ¿no? ¿Ah? El punto del mensaje, hermano, que la persona que no se arrepiente, ¿ya? ¿Ya? La persona que no se arrepiente es una persona que está bajo la condenación de Dios. ¿Cuál es el reproche que el Señor le hace a esta iglesia? ¿Ah? ¿Cuál es el reproche que le hace a esta iglesia? El Señor no le está invitando a que sea fría espiritualmente o que sea caliente espiritualmente. Lo que el Señor está diciendo a esta iglesia es que esta iglesia tiene que servir para algo. ¿Ah? Por lo siguiente, y esto, ¿cierto?, se saca por una cuestión histórica. Esta iglesia, esta ciudad de la Odisea, era una ciudad, ¿cierto?, que como muchas ciudades del mundo antiguo tenían problemas con el agua. El agua era trasladada, hermano, por estas cosas que a los romanos les gustaba construir, los famosos acueductos, y el agua, hermano, llegaba tibia a la ciudad, y no agua de muy buena calidad, llegaba tibia. Entonces, en el caso de nosotros, ¿cierto?, que tenemos en Chile, tenemos tan buena calidad de agua, usted se tomaría, hermano, con estos tremendos calores que han hecho estos días, bueno, hoy día no, pero con los calores del verano, ¿usted se tomaría un vaso de agua tibia? Si usted llegara de la feria, hermano, y llegara a abrir la llave de su lavadero, abre la llave, ¿cierto?, y el agua le sale tibia, ¿qué es lo que va a hacer usted? La va a escupir. ¿Ah? Y va a echar correr el agua para que el agua se enfríe. ¿Ah? Lo mismo le va a pasar, hermano, cuando en invierno uno se toma un té y el té está tibio. ¿Ah? Lo más probable, si está solo o está en confianza, lo va a terminar escupiendo, lo va a terminar devolviendo a la taza. ¿Ah? Porque no está ni frío ni caliente. ¿Ah? Porque ese es el problema que tenía esa ciudad. Ellos conocían, la gente de esa iglesia conocía esta situación, el problema que ellos tenían con el agua. ¿Ah? Y pensemos nosotros en el mundo antiguo, y hasta el día de hoy, el valor que tiene el agua caliente, la agua curativa, ¿cierto? Las aguas termales, todo ese tipo de cosas, pero el agua que ellos tenían no servía para nada, ni para refrescarse, ni tampoco para sanarse. Entonces, en esta situación, hermano, de ser frío o caliente, aquí no se supone que la persona que le dice no al Señor, no se supone que es una persona fría. Y por tanto, bueno, como eres frío, ya te voy a respetar. No, el Señor, hermano, a la hora del juicio final, a esa persona, el Señor no va a tener nada a su favor.
Ella no va a poder decir, Señor, pero yo fui honesto contigo, tú me llamaste y yo te dije que no. Y como te dije que no, bueno, fui honesto, fui sincero. No, no, hermano. Esa honestidad, esa sinceridad es la mayor estupidez, ¿cierto?, que una persona pueda cometer delante del Dios de la gloria, delante del Dios de amor, que llama a las personas a que se arrepientan. ¿Ah? Entonces, tengamos muy en cuenta eso, pensando, bueno, esta persona, por su forma de ser, era imposible que creyera el Evangelio, era, usted sabe, pues, hermano, el que chicharra, ¿cierto? Nace chicharra, muere cantando. Entonces, no, el Evangelio no es para él. ¿Ya? El Evangelio no es para él, decía. O no era para ella, no, esta persona, usted no sabe cómo es. No importa cómo sea, hermano, la persona. ¿Ya? Lo que tiene que hacer la persona es hacer lo que hizo este hijo, que le dijo no de manera improcedente, de manera irrespetuosa, tal vez de manera vehemente. Le dice, no quiero, pero arrepentido fue. ¿Ya? Y esto es muy importante, hermano, que aquí el Señor, en esta breve parábola, muy cortita, el Señor nos coloca los pasos bien claros, hermano. Este evangelio es para toda persona, sea de carácter vehemente, de carácter fuerte, de una persona de genio corto, sea para una persona que tal vez sea irrespetuosa, tal vez que sea una persona no muy simpática, no muy agradable. Pero lo maravilloso que nos muestra esta parábola, y es el gran valor, uno de los valores que tiene esta parábola, hermano, el valor del arrepentimiento. ¿Por qué? Me dice, pero después. ¿Ya? Y esto también para nosotros tiene que ser un motivo de esperanza, porque sin duda dentro del círculo nuestro conocemos personas duras de corazón, que no se le arruga el corazón para decirle no al Padre Celestial, que no se le, hermano, no se les mueve ni una partícula de su rostro, de su duro rostro, para recriminar y reclamar contra Dios. Tal vez conocemos personas, hermano, eh, no solamente de carácter vehemente o de un carácter, ¿cierto?, de corto de genio. A lo mejor conocemos gente tonta, ¿cierto?, que es capaz en su tontera, en su necedad, de decirle no a Dios. La esperanza que nunca tenemos que perder es esa palabrita, pero después, ¿ah? Porque hay un tiempo, ¿ah? Y esto es lo que el Señor Jesús está haciendo con los sacerdotes ahí, ¿ah? Porque todos sabemos que ellos también, a pesar de que ellos son los otros hijos, pero el Señor ahí está haciendo un llamado al arrepentimiento, ¿ya? Entonces, pero después, ¿ah? Después la persona se arrepintió y fue. ¿Ah? Ese pero después para nosotros tiene que ser esa, de alguna manera, yo sé que el día de hoy se venden muchos tipos de Biblias, ¿cierto? Biblias para la mujer, Biblias para el joven, Biblias para el niño, Biblia con la palabra de Jesucristo en rojo, Biblia con las promesas destacadas. Bueno, ese pero después es una promesa que seguramente no va a aparecer destacada en ninguna de las Biblias, de las ediciones de las Biblias promesas. Pero ese pero después, hermano, a pesar de la dureza del corazón o a pesar de la necedad de las personas, ¿cierto? Hay un después. Y ese después nosotros no lo sabemos. ¿Cuánto dura ese después? ¿Cuánto dura abierta esa puerta del Evangelio? ¿Cuánto el Señor le va a dar la oportunidad a esa persona? Por tanto, si este fuera un mensaje evangelístico, yo debiera decir acá lo siguiente. Si hay aquí en la audiencia alguna persona que no se ha arrepentido, no sabemos el pero después, pero arrepiéntase ahora. Lo maravilloso, hermano, que el Señor no rechaza a la persona que se arrepiente. ¿Ya? Y de esto nosotros, en la palabra de Dios, tenemos un testimonio maravilloso, ¿cierto? Todos conocemos la historia de este hombre que, respirando amenazas, mis hermanos, había conseguido cartas de las autoridades, ¿cierto?
del pueblo de Israel para perseguir a la iglesia. Un hombre con un corazón duro, ¿cierto? Que él perseguía a la iglesia y sacaba inclusive y arrastraba a los creyentes para ser llevados, ¿cierto?, a juicio. A muchos, ¿cierto?, torturó, participó también en la muerte de algunos, ¿cierto? Consintió en la muerte de Esteban, pero a ese hombre, hermano, le llegó el pero después. Un hombre que dijo no, Dios lo llamó. Ese hombre, a pesar de todo el conocimiento y de la revelación que de Dios tenía, él le dijo no a Dios, pero el Señor le salió al encuentro, arrepentido, volvió y el Señor lo recibió, ¿cierto? Todos sabemos que ese hombre se llama Pablo. Ahí tenemos un testimonio de una persona, hermano, que en la dureza de su corazón, en la convicción que él tenía, le dijo no a Dios, no. Pero luego se volvió y arrepentido volvió al Señor Jesucristo. Por tanto, esta historia que nos sirva a nosotros, hermanos, también como motivo de esperanza, ¿ya? Y también de no rechazar, ¿cierto? De no rechazar de manera prematura, ¿ya? A las personas que uno dice, no, esta persona no tiene pinta de creyente, no tiene dedos para el evangelio. No, hermano, aquí nadie tiene dedos para el evangelio. Aquí nadie nace evangélico, hermano. Aquí nadie nace creyente. Y esta misma enseñanza, ¿cierto? Que a lo mejor para nosotros hubiéramos a lo mejor aplicado ese criterio, no, esta persona me dijo que no, ya ahora me dijo que no, nunca más le pido algo. En este caso, el Señor, hermano, el padre de la viña, el padre de este hijo, arrepentido, volvió a trabajar y el padre lo recibió. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, hermano, en este punto. Ahora, la otra persona, ¿cierto? Los falsos obedientes. Acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue, ¿ya? Entonces, este segundo grupo, hermano, son los más complicados. Son los más complicados, los más complejos, los más duros. Son más duros, hermano, que el caso anterior. Porque en ellos, ¿cierto? Están en una posición de que ellos tienen la convicción de que están bien, tienen la convicción de que están actuando de manera correcta, tienen la convicción de que bueno, hay, hermano, no hay un rechazo por las cosas de Dios. No. Hay como como que les gustan las cosas de Dios, como que tienen una, por llamarlo así, eh, tienen una inclinación natural a las cosas de Dios, ¿no? Si es muy buena gente, si es muy buen portado, es muy comedido, pero generalmente, hermano, a veces sucede que ese tipo de personas, eh, inclusive, se pueden hasta emocionar escuchando alguna predicación. ¿Ah? Pueden inclusive salir a escuchar cuando hay un punto de predicación a la calle, pueden salir a escuchar, pueden emocionarse, pueden a lo mejor traer a su memoria recuerdos de su infancia cuando iban a la iglesia, o cuando su mamá les predicaba, o cuando ellos pueden inclusive, hermano, si no más, y esto es lo más terrible de esta gente, hermano, que dicen que sí y no van, pueden inclusive ser parte de una iglesia, pueden ser miembros de una congregación. Que Dios tenga misericordia, hermano. Porque a pesar de que dicen sí voy, su corazón, ¿cierto?, está lejos del Señor. ¿Ya? Su corazón está el servicio a Dios, mis hermanos, es como como se decía cuando uno estudiaba, ¿cierto?
es una actividad extracurricular, ¿no? ¿Cierto? Son como las clases de religión, ¿no? Nunca mejor dicho. Son con las clases de religión que los niños hacen en el colegio. Si les va mal, por eso no van a repetir el curso. Entonces hay gente que se toma esas clases de religión, se las toman como si fueran, como no tiene ningún valor. Lamentablemente, hermano, hay personas, ¿cierto?, en la iglesia, ¿ah? Y es triste decirlo así, porque hablamos siempre de la iglesia en general, pero lo que nos muestra la experiencia desde el principio, hermano, del inicio de la iglesia, desde el comienzo de la iglesia, que en todas las iglesias hay personas de este tipo. Y por tanto, nosotros no podemos pensar que en nuestra iglesia matriz no estemos libres también de esta situación, de personas que le han dicho sí al Señor, pero no hacen la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, ¿ah? Entonces, el valor que tiene, hermano, ¿ah?, el valor que tiene el cumplir, el hacer la voluntad de Dios, ¿ah?, el valor que tiene, hermano, este sí que nosotros le decimos al Señor, no es solamente, no puede ser, hermano, no puede ser una sola declaración verbal, no puede ser una sola confesión de fe, no puede ser solamente un conocer la doctrina, conocer la enseñanza, conocer la historia de la iglesia. Hermano, tiene que ir acompañado de frutos, de ir a la viña, de trabajar, ¿ah?, de un compromiso, hermano, así. Y es por eso que está esta situación de la viña, hermano, porque el trabajador sabe que tiene que cumplir. La persona que está trabajando, porque nadie, como decimos en Chile, nadie trabaja por bolita dulce. La persona que está trabajando tiene un interés, ¿ya? Se ve en la necesidad de cumplir. Y lo mismo sucede con el creyente, hermano, ¿ya? Entonces, una, una religión, ¿ya?, una relación con Dios en que está basada en el sí, voy, pero soy una persona altanera, o una persona hipócrita, o soy una persona envidiosa, o soy una persona que vivo, ¿cierto?, llenándome los ojos con los placeres de este mundo, hay un detalle ahí. Soy una persona que no soy modesta, por ejemplo, que es una de las cosas que nos habla el Evangelio, ¿ah? Vivir con modestia, vestirnos de manera modesta, de manera sencilla. Eh, si hay, hermano, en nosotros tantas cosas que hay en este mundo y de las cuales nosotros las empezamos a recibir, ¿ya? ¿Ah? Entonces, que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, hermano, porque el peligro, siempre, y disculpe que lo vuelva a repetir, pero el peligro del cual corremos nosotros, que estamos en la iglesia, es de ser personas que han dicho sí, pero no hay una verdadera obra del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Eh, y vuelvo a repetir, podemos tener inclinación por la religión, inclinación por la palabra, nos gusta a lo mejor reunirnos, nos gustan las alabanzas, nos gusta participar, porque hay personas, ¿cierto? Yo lo veo mucho. ah, Acá nosotros en el barrio donde vivo tenemos varios problemas como vecinos, ¿cierto? Y hay gente que les gusta la junta de vecinos en esta fecha, ¿cierto? Viene lo de los colegios y hay gente que les gusta activar en las juntas de los colegios, de los cursos. Usted sabe que hay que preparar la fiesta de final de año, el paseo. Hay gente que le gusta toda esa actividad, hermano, y así también hay personas que de esa misma manera toman las cosas de la iglesia como una actividad para mantenerse ocupados, para mantenerse entretenidos, para de alguna manera interactuar, ¿cierto? Para poder hacer algo. Pero si ese es nuestro motivo para estar en las cosas de Dios, somos semejantes a ese hijo que le dijo sí al Señor, pero no entró al fondo a trabajar. No hemos hecho nada. Nos quedamos en la entrada, hermano. Que Dios tenga misericordia. Mire, a mí siempre me gusta esta cita, ya van a haber escuchado, ahí en el libro de Oseas. Somos personas muchas veces
Oseas 6, verso 4, ¿ya? Que eh, y tenemos que tener en cuenta lo que tienen en común. Lo que tienen en común estas dos personas, el primer hijo y el segundo hijo, es que son personas que no se han arrepentido. La diferencia es que el primero se arrepintió. Pero para las personas que están en esta situación, es muy bueno tener en cuenta lo que dice el Señor acá en Oseas 6:4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. ¿Ya? Entonces, la persona que le dice sí al Señor, pero no entra en la obra del Señor, no está de buena fe sirviendo al Señor, es una persona que su arrepentimiento, su piedad, es algo que rápidamente se desvanece, es algo que rápidamente termina. Así como el rocío de la madrugada, ¿cierto? Que a las primeras horas de la mañana ya se seca, ¿cierto? O como una nube, hermano, que uno ve en la mañana y luego ya al poco, ya cuando el sol llega a su clímax, a las 12 del día, esa nube ya no está. Así también, ¿cierto? Son las personas que dicen sí al Señor, sí, Señor, te voy a servir hasta la muerte, pero en su vida no hay ni una transformación, no hay ni un cambio, no hay, hermano, no hay una obra del Espíritu Santo en la vida de las personas. También para ilustrar este punto, ya que no hemos acordado del apóstol Pablo, es decir, en el caso del primer hijo, también hay una persona relacionada con el apóstol en el caso del segundo hijo, ¿cierto? Podemos ver ahí en 2 Timoteo, ¿ah? ¿Cierto? 2 Timoteo 4:10, ¿ya? Aunque para darle contexto podemos leer del 9. ¿Ya? Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. ¿Ya? Hay una persona que, amando este mundo, ¿cierto?, ha dejado solo a la vuelta. Así también pasa, hermano. Las personas que en algún momento, ¿cierto?, dicen sí al Señor, como decimos en Chile, en algún momento se muestra la hilacha. ¿Ya? Y si nosotros pudiéramos viajar a ese tiempo antiguo, hermano, en que los creyentes eran perseguidos, eran llevados al Coliseo, ¿cierto? Y eran devorados por los leones, no habría ninguna duda con respecto a la fidelidad y a la fe de las personas. Los verdaderos creyentes, nosotros sabíamos, podríamos, hermanos, si fuéramos espectadores de esa terrible escena, nosotros tendríamos certeza de quiénes son los verdaderos creyentes. Son aquellos que están en la arena y que van a ser devorados por los leones. Gracias a Dios, esos tiempos ya pasaron. ¿Qué es lo malo que a lo mejor trae el tiempo actual? En que como no hay persecución, en como no hay dolor, en como no hay, hermano, de alguna manera como que el mundo se acomodó a nosotros no hemos terminado acomodando el mundo. Y de alguna manera no tendríamos la ventaja de la época de la primera iglesia de decir, ahí están los verdaderos creyentes. Y por tanto, hermano, como no tenemos la ventaja de decir, ahí están los verdaderos creyentes, lo que tiene que hacer cada predicador es siempre partir de esta base, que en la iglesia hay personas que no se han arrepentido, sea del primer caso, que después se van a arrepentir, o del segundo caso, que personas que han dicho, sí voy, sí Señor, te serviré, pero su testimonio de vida, es contra la palabra del Señor. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, mis hermanos. Ahora, para terminar, ¿ya? Para terminar, el Señor les pregunta, y nuevamente el Señor abre la puerta del Evangelio a esta gente, ¿ya? Les pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. O sea, el Señor, hermano, con una sutileza y una sabiduría,
¿ah? Les saca un testimonio a ellos mismos, ¿ah? Les saca una confesión, hace que ellos confiesen y dicen, bueno, el que hizo la voluntad del Padre fue el primero, ¿ah? Aquel que dijo que no, pero luego fue, ¿ya? Y ahí está, hermano, lo que ellos tuvieron que haber captado y haber percibido y decir, bueno, esto es para nosotros. Nosotros somos aquellos que han dicho que sí, ¿ah? Y no han ido. ¿Ah? Para todos es el arrepentimiento. Y aquí es donde el Señor reivindica el ministerio de Juan diciendo lo siguiente y contestando derechamente la pregunta que ellos mañosamente no quisieron contestar. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Ah? Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Entonces, que Dios nos ayude, hermano, a cada uno de nosotros, porque lo que tenemos que tener en cuenta, hermano, lo que tenemos que tener en cuenta que el Evangelio no consiste en palabras, como dice el apóstol Pablo ahí en Corintios, sino que en poder de Dios. ¿Ya? Y el poder de Dios está dado, mis hermanos, con la transformación de la vida de las personas. ¿Ya? El poder de Dios está dado porque las personas, como dice ahí en el Evangelio de Juan, porque las personas son hechas hijas de Dios, no por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios, por la voluntad del Espíritu. ¿Ya? Tenemos que recordar, hermano, tenemos que recordar la conversación de Juan y Nicodemo, de Jesús y Nicodemo, perdón, es necesario nacer de nuevo. ¿Ya? El que naciere del agua, dice el Señor, y del Espíritu. ¿Ya? Esos son hijos de Dios. Entonces, este punto, hermano, y en esto consiste el poder de Dios. En esto consiste el poder de Dios, hermano, en una vida transformada, en una vida, hermano, que ni el mejor padre de este mundo puede alcanzar para sus hijos. Ni el mejor psicólogo, ni el mejor consejero, hermano, ni la persona más hábil puede hacer ese tipo de persona. Es una persona que está totalmente sacada, ¿ah?, del marco de las cosas de este mundo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ese marco no es un marco de este mundo, no, hermano, es un marco que viene del cielo. Y estas personas, a pesar de ser publicanos, ¿cierto?, cobradores de impuestos o prostitutas, creyeron y se arrepintieron. ¿Ya? Y es por eso, hermano, que en este testimonio maravilloso de transformación de vida es en el que nosotros debemos fijarnos. ¿Ya? Y en este punto, fíjense que podríamos hacer lo siguiente nosotros. Porque claro, a lo mejor podemos pensar así y decir, bueno, el hermano de mí está diciendo que hay gente en la iglesia que no se ha arrepentido, o gente que dice que sí y después dice que no, ¿cierto? Y a lo mejor nuestra primera intención va a ser estar buscando dónde estarán aquellas personas. Pero a lo mejor lo que debiéramos hacer nosotros, mis hermanos, ¿ah?, es buscar en nosotros, ¿ah?, los testimonios, es buscar en nuestra conciencia. Ya el Señor removió la conciencia de esta gente, pero era tan duro su corazón, hermano, que su conciencia no quiso ceder. Nosotros, hermano, no seamos tan duros y en la predicación del Evangelio podamos creer, ¿ah?, y tener, hermano, en nuestra conciencia, con la ayuda del Espíritu de Dios, poder encontrar ese testimonio que nos diga que hay una obra de Dios en nosotros. ¿Qué es lo que hay en nosotros, hermano? Hay siempre envidia, hay queja, hermano, hay amargura en nosotros, hermano, hay negligencia, somos holgazanes para servir al Señor. Entonces, ese tipo de cosas, hermano, que nuestra conciencia nos ayude, y poder dividir. Porque acuérdense que en un momento el Señor va a dividir, uno va a colocar a su derecha y otro a la izquierda. Pero como nosotros no podemos hacer eso, nosotros tratemos de ver dónde estamos, si estamos a la izquierda del Señor o a la derecha. Si usted está a la izquierda del Señor, aquellos cabritos que van a la condenación,
todavía la puerta del Evangelio está abierta, porque si hay una cosa que esta parábola nos enseña, el valor del arrepentimiento. Cómo Dios no rechaza a nadie que se arrepienta. ¿Ya? Cómo Dios no rechaza a nadie que cambie de opinión y dice, antes iba para allá, pero ahora voy detrás del Señor. Por tanto, hermanos, nosotros no nos escandalicemos cuando las personas, ¿cierto? Gente dura, gente a lo mejor de esta condición de vida, se arrepienta, ¿ya? Que Dios nos dé amplitud, hermano. Ahora, lo que, por supuesto, que a veces yo, cuando era niño, esto yo lo entendía mal, ¿cierto? Y también, ¿por qué? Porque mucha gente a mí me lo enseñó mal, o yo lo escuché mal referido, ¿cierto? Acá no se trata de que las prostitutas y que los publicanos, por el hecho de ser así, se van a salvar y van primero. No, es porque se han arrepentido. ¿Ya? Ellos se han arrepentido. ¿Ya? Es decir, Dios nuevamente no rechaza a nadie. Y de esta manera, el Señor reivindica el ministerio de Juan diciendo, ¿de dónde era el bautismo de Juan? Del cielo. Porque una cosa que tiene que tener, hermano, el ministerio de, de toda iglesia, hermano, del ministerio de cada creyente, el suyo y el mío, es que por la predicación, por la enseñanza, por la forma de vida de cada uno, las personas sean transformadas. No importa el número de personas, pueden ser 1000, pueden ser 1, pueden ser 10, no importa, hermano. Pero yo siempre tengo en cuenta, hermano, ese reproche que el Señor le hace a los fariseos. Ustedes, fariseos hipócritas, que recorren el mundo para ser un prosélito y lo hacen 10 veces más digno de la condenación del infierno. O sea, la persona en manos de los falsos maestros es 10 veces peor. Es más digna de ser condenada que antes. Si que antes había alguna posibilidad, ellos se aseguran de que la persona sea absolutamente condenada. Por tanto, el ministerio, a contrario, ¿cierto? Podemos decir que el verdadero ministerio de la palabra de Dios hace que las personas mejoren. Y esa mejora, por supuesto, no tiene que ver con algo de salud, ni con algo de dinero, no. Hay un cambio interior en la persona, hermano, que ni la salud física, ni el dinero de este mundo mejoran o empeoran, no, porque es una obra del Espíritu de Dios. Que Dios nos ayude, hermano, que Dios nos guarde. Y ahora sí, para terminar, esto es tan complejo, hermano, que a lo mejor es un tema que a mí me queda grande, pero yo le pido al Espíritu de Dios que en esta noche, ¿cierto? Él vaya trabajando en cada uno de nosotros, remueva nuestras conciencias, ¿cierto? Y meditemos en esta enseñanza, hermano. Y lo que sí puedo decir con la boca grande es que el Señor la puerta la tiene abierta para todos aquellos que no se han arrepentido. Que en esta noche el Señor nos bendiga a todos, mis hermanos. Hasta aquí la enseñanza de su palabra. Antes de entregarle a nuestro pastor, ¿cierto? El servicio para la bendición. Nosotros el día domingo tenemos escuela dominical, ¿ya? A las 10:30 de la mañana. Tenemos predicación en este en Recoleta a las 9 de la mañana, ¿cierto? Hay nuestra hermana Sara, nuestro hermano Jorge, también nuestra hermana Sara Arancibia están haciéndose cargo del punto de predicación. Y el día sábado, hermano, nosotros tenemos 2 eventos, por decirlo así, ¿ya? Entiendo que los jóvenes van a la iglesia de Batuco, Sí. ¿ya? Gracias, hermana Tamara, ¿cierto? Los jóvenes ahí se van a organizar. Hermana Tamara, cualquier cosa, si necesita de transporte, ayuda, nos avisa para poder coordinar lo que sea necesario. Y los varones, hermano, vamos a estar acompañando a nuestro pastor en la iglesia de Cerro Navia. La iglesia de Cerro Navia tiene el cierre, ¿cierto? O allá corresponde el cierre de la actividades de la confraternidad, ¿ya? Así que ahí vamos a estar contactando a algunos hermanos que nos puedan acompañar para este cierre de actividades allá en la iglesia de Cerro Navia.
que el cierre de la actividad de confraternidad, una fecha que se cambió, y correspondía al sábado anterior, se cambió para este, pero yo creo que podemos estar en ambas actividades el día sábado, ¿ya? Así que Dios nos ayude y Dios nos guarde a cada uno de nosotros para poder participar en estos avisos. Le entrego entonces el servicio a nuestro pastor Samuel, ¿cierto? Para que él quede con la iglesia. Ahí estamos. Ya sé que yo antes de pedir la bendición, bueno, vamos a darle la oportunidad a nuestra pastora Magdalena porque también tiene un aviso para mañana. Buenas noches. Gracias, mi pastor, por la oportunidad. No solamente recordarle a mis hermanas que están ahora en el estudio, ya faltamos varias hoy día. Tiene que pinchar. Ya, bueno, el tema es que mañana también nos tenemos la oportunidad que estaba programada para el sábado también. Ya, y como mencionaba mi hermano Rodemil, se cambiaron las fechas de confraternidad de los pastores. Entonces, la salida que tuve, que fue de la clase, o sea, la teníamos en la clase de María Victoria, y nuestro hermano Hernán nos va a recibir el día viernes. Así que el viernes vamos a tener un servicio de confraternidad también en la clase de María Victoria, bien digo, y estamos invitados. Ya la clase de la Rosa también nos va a acompañar, y mis hermanas asistentes que también me colaboran. Ya, así que Dios las bendiga, y el servicio va a ser a las 7:30. Quedan todas invitadas. Gracias. Por lo que yo entiendo, también la clase de los timbales iba a ir para allá. No, no. Ahí lo avisa y lo comparte para que todos lo puedan asistir. Bueno, hermano, hemos escuchado la enseñanza del día de hoy. Es importante, hermano, lo que se ha tocado hoy día, porque uno dijo no quiero ir, y al final fue, ¿no? No han cambiado mucho los hijos a pesar del tiempo que pasa, pero la verdad que este joven que fue y llevó esta inspiración, ahora el problema está donde el Señor así suavemente les pasó una refregadita a los fariseos, porque los que escucharon la palabra y la invitación fueron los pecadores, la gente más baja de la sociedad, publicanos y prostitutas. O sea, ellos escucharon la palabra y ellos se arrepintieron. Así que Dios nos ayude, hermano, en este sentido. O sea, la historia de la iglesia evangélica chilena, desde sus comienzos, justamente se da en los estratos más bajos de nuestra sociedad. Es ahí donde llega el evangelio, a los prostíbulos, a las cárceles, a la gente que ha caído, cayó en el alcoholismo, la delincuencia, personas que, según la vista de los seres humanos, de poco valer. Pero esta gente creyó, recibió la invitación y se apartó y cambiaron su vida. Es algo maravilloso, hermano, lo que la palabra de Dios habla, ¿no? Los fariseos no, ellos se consideraban, no necesitaban ninguna cosa especial. Ellos se creían buenos, se creían justos. Pero aquí es donde el Señor hace la reflexión,
la diferencia, que esta gente mal vista en la sociedad se habían arrepentido y habían cambiado su vida. Que Dios nos ayude, que el Señor nos guarde. Nos encontraremos en los servicios mañana y el día sábado. Gracias a los que me van a acompañar. Lamento la poca asistencia del día de hoy. Solamente hay 7 personas conectadas. Faltaron hartos hermanos y hermanas que no se conectaron. Que Dios nos ayude, hermanos, a ir retomando la actividad de los servicios de la iglesia también. Padre Celestial, en cuya presencia nos encontramos en esta noche, te damos las gracias por la enseñanza de tu palabra y te damos las gracias, Señor, porque nosotros como familia, Señor, nuestros abuelos eran gente conforme este mundo, quizás de poco valor, pero a ellos los llamaste y a ellos los recogiste, Señor, y al ser llamados ellos, también fuimos recogidos nosotros. Yo te suplico, Señor, que tú bendiga a nuestra congregación, bendice a la iglesia, que estamos pasando momentos difíciles, complicados, en cuanto a la salud, al problema social que vive nuestro país, la delincuencia y actos que de alguna manera nos preocupan, Padre mío, pero clamamos a ti para que tú guardes y proteges a cada uno de tus hijos. Suplicamos que tu presencia, Señor, nos guarde, nos proteja y nos bendiga en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Ya. Buenas noches, hermano. Bendiciones. Buenas noches, hermana. Bendiciones para todos. Buenas noches. Mi hermano, bendiga. Bendiciones, mi Chao, chao. padrita.